Amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en esta iglesia local, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Madero de la iglesia Centro Cristiano de Los Santos, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, Cristo en mí, poder y esperanza. Y hoy vamos a la tercera bendición de este estudio, de este tema, en el cual nosotros vamos a hablar acerca de contendiendo ardientemente en la fe. Y si ha traído su Biblia ahora a la epístola de Judas, capítulo 1, verso 13. Ahí va a estar la reflexión de la palabra de hoy. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Deseo decirle, hermanos, que voy a hacer un enfoque general a la epístola de Judas porque el verso 3 es el corazón de la epístola. Y luego voy a hacer un enfoque acerca del verso número 3. Y decir pues que esta epístola nos presenta como tema general la apostasía. Que la apostasía es lo contrario a la sana doctrina. Algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta y verlo de esa manera. A pesar, hermanos, de que en ninguna otra parte, escuche bien, de la Escritura en el Nuevo Testamento habla tan profundamente como la apostasía, nosotros vemos acá una manera enriquecedora de hacer las cosas bien. Por lo tanto, esta epístola nos tiene que llenar de esperanza, pero al mismo tiempo de exhortación. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tengamos cuidado para que nosotros no caigamos en el error de andar en otras doctrinas falsas. Y eso es algo que debemos de tener mucha atención. Hay que destacar que Judas tenía probablemente en su corazón la intención de hablar de otro tema, por ejemplo, la salvación. Pero el Espíritu Santo le puso el tema, y el tema ahora es ese, de que nosotros estemos listos y preparados a estar, ¿verdad?, atentos a la apostasía. Y este tema de la apostasía no ha pasado de moda, sino que aún en el siglo XXI nosotros lo hemos marcado en las iglesias y debemos nosotros de entenderlo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la carta? Hay un propósito detrás de esta epístola, y ese es que seamos advertidos a través de la palabra de contender ardientemente. ¿Contender qué es, hermanos? La palabra contender es fijar, poner una postura, decir no me muevo, decir aquí estoy, decir no importa lo que venga, soy una pared de contención. Ardientemente es que usted defienda lo que Dios le ha dado. La iglesia de hoy en día se le hace muy fácil irse de donde estaba y de esa manera usted comienza a escuchar otra doctrina. Y cuando comienza a escuchar otra doctrina, lo que va a venir pasando es que usted va a comenzar, hermanos, a confundirse. Y luego se va a otra parte y se confunde más. Y otra parte y se confunde más. Y va a llegar un día en que usted no va a creer ni aquí ni allá. Y esa es la tristeza que está pasando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas buscan donde hay emoción, donde se mira bonito, donde hay efectos especiales, cosa que antes no se necesitaba. Yo no he visto hasta este día que los grandes siervos de Dios, tanto del pasado como del presente,
se valían de efectos especiales para que un alma aceptara a Cristo, para que un joven aceptara a Cristo. Hoy hemos tenido la triste realidad de que hemos convertido nuestros púlpitos, nuestros templos, ¿en qué? En lugares de espectáculo. Antes se llamaban, hermanos, convivios de adoración. Hoy, ¿cómo le llaman? Conciertos. Conciertos cristianos. VIP. O sea, si tú quieres estar más cerca del artista cristiano, yo pensé que era adorador. Entonces tienes que pagar más. Eso se trata ahora. Se trata de que cada vez que tú haces un evento tienes que pagar. Porque así es el mundo. Pero nosotros hemos hecho de la casa de Dios, ¿casa de qué? De intercambios. Y tristemente nosotros lo dejamos. Quiere decir que no estamos enfocados en lo que está hablando. Judas exhorta a que enfrentemos una vez y para siempre la verdad de dónde estamos parados. ¿Y cuál es esa verdad? De que lo que usted ha aprendido en el Señor no lo prueba nadie. Porque la roca en la cual está parada no es la roca del hombre, ni la filosofía de alguien, ni el concepto de alguien, sino Cristo. Y si estamos en Cristo, no debemos de ceder, no debemos dejarnos convencer, no debemos dejarnos manipular, aunque las corrientes doctrinales vengan y vayan. ¿Por qué? Antes, hace algunos años atrás, nuestros jóvenes eran más fácil que vinieran al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque no había tanta maldad. Pero ahora, hermanos, hay maldad. Estábamos diciendo en la oración que en una escuela middle school es el pan del día. Ya llevan la escuela donde va uno de mis hijos 4 veces que las hacen lockdown, o sea, que las cierran porque alguien o algo está tentando a la escuela. Y cierran la escuela. También está pasando que nuestras escuelas, hermanos, están expulsando jóvenes que llevan droga o toman adentro de la escuela. ¿Sabe cuál es la tendencia en estos días? Que nuestros jóvenes, escuchen bien, entran a los baños y quiebran los sinks, quiebran los inodoros, quiebran el lavamanos, y el que quiebre más, gana. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tienen nuestros hijos? Hay aplicaciones demoníacas. Y yo no sé cuántas veces le he dicho a la iglesia que tiene que ponerse alerta. Qué tristeza que los mismos cristianos y aún líderes están usando el TikTok para hacer burla y escarnio de los demás. El TikTok es una arma que está vetada en varios países. ¿Y sabe por qué? Porque solamente hay suciedad, corrupción. Usted no ve más que depravación. Mujeres, hombres haciendo lo que usted nunca pensó que pueden hacer en un poco de tiempo. Y ahí les están dando likes. Entre más depravada sea la cosa, más le gusta a la gente. ¿Y quién cree que ve eso? ¿Usted y yo? Si usted se presta a eso, no edifica el cuerpo de Cristo. No edifica su vida. Ya estuvo, hermano, de estar jugando a la iglesia. Es tiempo de que nosotros seamos serios en el Señor. Hay aplicaciones en las cuales nosotros vemos que se suben un poquito y ya después se paran. Usted piensa que se borra. No, nada en internet se borra. Usted dice que se borra, pero nada en internet se borra. Cuando vienen, hermanos, a buscar un trabajo, hay agencias que inmediatamente, ¿qué creen que hacen? Se especializan en redes sociales. Sencillo. Ven y ahí sale toda tu sociedad. Ay, es que eso lo hice cuando estaba más joven. Ahí está. Así es como piensas, así es como eres.
Y por eso muchos han perdido, hermanos, el amor de su vida. Muchos han perdido trabajo. Muchos han perdido oportunidades grandes. ¿Por qué? Por lo que hacen. Hay que tener cuidado, hermano. Esto no es, hermanos, pequeño. Judas estaba hablando a la iglesia. Hay un tema común. ¿Sabía usted que hay una fe común? Sí, la fe que usted y yo tenemos es la fe común. Y Judas le decía al pueblo, ¿saben qué? Yo quiero hablar de esa fe común. Pero cuando vienen situaciones como esta, cuando hay leyes que comienzan a decir qué hacer y qué no hacer, y nosotros estamos arrinconados a cumplir la ley. Pero ¿qué pasa? La depravación entra a nuestros hogares de muchas maneras. Entra por la influencia de las escuelas, entra por la influencia de la internet y entra por nuestra influencia. Porque nosotros también podemos ser mala influencia para nuestros hijos. La manera en cómo nosotros nos comportamos o actuamos. Entonces aquí viene la situación. Ahora bien, ¿cómo es que Judas describe la manera en cómo nosotros podemos tener en línea la fe común? Hay dos áreas en las cuales él está hablando. Lo primero es que debemos de seguir predicando de la salvación. La salvación es un tema que no se acaba el día que aceptaste a Cristo. Comienza. Y nosotros aprendimos que la manera en como Cristo nos mira en Colosenses es que nosotros no debemos de aspirar a estar apartados al Señor, a aspirar a tener un día doble. Desde el principio debemos de estar con frutos de Dios. Pero no pasa. Entonces, aquí debemos de tener esa situación. Ahora, ¿cómo nosotros explicamos la salvación a alguien? Ahora tenemos otro elemento que aprendimos, ¿se acuerdan? La salvación, como nos lo está explicando Colosenses 10, que tiene tres tiempos. El llamado, que es el pasado, ¿amén? El amor, que es el presente, que es donde viene el Espíritu Santo y los dones, y el ser guardados, que es el futuro para que Cristo venga en nosotros. Entonces, es la salvación la que nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Y la segunda cosa, defender nuestra fe. Cuidarnos de los falsos maestros. Cuidarnos de las doctrinas falsas. No porque alguien está en internet, en televisión, en radio o enfrente de un altar, significa que tiene la verdad. Significa que es la verdad. Debemos nosotros de abrir nuestros ojos espirituales y ver cómo, con la Biblia, si esa palabra es verdad, si es real lo que nos está predicando. Esa es la importancia. Si algo, hermanos, debemos de cuidar es nuestra fe. Porque cuando nosotros desviamos nuestra doctrina, sin duda su vida va a cambiar. Escuche bien. Lo primero que cambia es el pensamiento. La manera de pensar va a cambiar. Sus amistades van a cambiar. Su manera de ser va a cambiar. Los lugares que visita van a cambiar. ¿Por qué? Porque es una influencia directa a nuestro ánimo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora bien, la razón por la cual nosotros tenemos que cuidarla, la dice el verso 13 y 4. Váyase conmigo y leamos eso. Retomen el texto, por favor. Hoy vamos a tratar de ver esto de una manera general y a medida que pase el tiempo vamos a verlo de una manera textual. Ahora bien, ¿qué dice el verso 13 y 4? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, en otras palabras, él está hablándole a los inconversos o a los creyentes. Ok, amén. Me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Si usted tiene la oportunidad de estar en una iglesia de santa doctrina, hermano, dele gloria a Dios y no se aparte, sino que crea. Ahora, ¿por qué es necesario mantenernos? El verso 4, esa es la razón. ¿Qué dice el verso 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra? Que usted tiene que contener. Quiere decir, usted tiene desde ya una fe común. Y esa fe común hay que cuidarla. No podemos negociar con esa fe. Nosotros no podemos moverlo ni a la izquierda ni a la derecha en esa fe. Tenemos que ser serios. El peligro de ser, hermanos, pervertidos por hombres impíos es alto, porque nos van a envolver en muchas cosas que usted va a decir al final si es cierto. Y es algo real. Nosotros tenemos que quitar eso de nuestro corazón. Es vital, hermanos, es cierto, cuidar la salvación, pero también, hermanos, en tiempo de dificultad, en tiempo de necesidad, hay que hacerlo. Cuando nosotros volvemos a la epístola de Judas, vemos la realidad del tiempo que estaba pasando. ¿Qué había pasado ahí? Número uno, persecución. La persecución era real porque literalmente, escuche bien, el Imperio Romano, que era el gobierno de ese tiempo, tenía, escuche bien, como ley exterminar, sacar, ¿ok?, a los cristianos, a como sea el lugar de la ciudad, porque eran no gratos. Los consideraban criminales, personas sin oficio ni beneficio, eran personas no gratas. Y si lo apresaban a usted, tenía varias maneras de acabar. La primera, en la cárcel. Y si usted era pobre, pues seguro que terminaba haciendo espectáculo en el Coliseo Romano. ¿Y eso qué es? Pues mantenían a leones y mantenían a fieras ahí por mucho tiempo sin comer, y el día señalado era día de fiesta en una ciudad. ¿Qué cree que hacían? Pues soltaban a esos animales y soltaban a los hombres y las mujeres. ¿Para qué creen? Para que se los devoraran. Y eso le gustaba a la gente. Usted no ha llegado a ese tiempo de que tenga persecución. Pero el problema es que nosotros sin persecución nos alejamos fácil de Dios. Y eso estresa. Así de que debemos nosotros de ver que los cristianos tienen que hacer una diferencia porque somos hijos de Dios. Ahora bien, aquellos que por una u otra razón no están en la gracia de Dios han sido ejemplo para nosotros, para que nosotros, hermanos, nos tomemos en cuenta. Y hoy vamos a ver eso, esos ejemplos en donde nosotros tenemos que ver eso. Por ejemplo, cuando Esaú, ¿se acuerdan de Esaú? Venía del campo cansado, él hizo dos cosas: negoció y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué tanto cuesta su salvación? ¿Por qué la va a cambiar? Muchos la cambian por placer, otros la cambian por trabajo, otros la cambian por muchas cosas. La pregunta aquí es: usted, su fe, esa fe común, ¿por qué la va a cambiar? Otro ejemplo que nos pone la Escritura es que el pueblo de Israel en el desierto, por la fatiga, comenzó a ¿qué? Glorificar a Dios. No fueron obedientes al cuidar su fe. Luego, por codicia, Judas Iscariote, por muchos años, le robó a Jesús, al ministerio de Jesús, dinero. Y no se sació con eso, sino que también dice que lo vendió y lo traicionó por 30 monedas de plata. Aquel que tiene, hermanos,
esa alma que no quiere buscar de Dios, esa alma está condenada, hermanos, a la perdición. Y lo saben y no les importa. Hay mucha gente que no va a atender al primer llamado, que es la salvación. Usted no se ponga triste, siga orando por ellos, pero hay algo que sí hemos aprendido a través de la Escritura, y que muchos hermanos están, hermanos, destinados a eso, para que nosotros miremos su ejemplo y no nos imitemos. Esa es una realidad. Pero a pesar de todo, el enemigo siempre va a buscar una manera de cómo atrasarnos, una manera de cómo hacernos caer, una manera de cómo hacernos quitar de esa bendición. Entonces, hay que estar esforzados y valientes. Ahora vamos a ver los ejemplos que nos dice la palabra de Dios. Váyase al verso 5. Comencemos con eso. La primera cosa que yo veo de ejemplo es el pueblo de Israel. ¿Qué ejemplo nos dio el pueblo de Israel según el verso 5? Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, escuche bien, si usted puede marcar ese texto en dos tiempos, va a entender lo mismo que está pasando hoy en día. Dice la palabra que a Israel le dio la fe necesaria para salir de Egipto. Escuchen, ¿qué significa eso? Que a usted y a mí Dios nos dio la fe necesaria para salir del mundo. Es lo mismo, pero algo más pasa. ¿Qué dice ahí? Después destruyó a los que no creyeron. Significa que si usted es un cristiano que se queda a medias, Dios lo va a reprobar. En otras palabras, Israel creyó para salir de Egipto. Usted creyó para salir del mundo, pero no para obedecer en el desierto, pero no para obedecer, llevar una vida en Cristo. Es la diferencia. ¿Y cómo podemos aterrizar esto en nuestros días? Busque Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. ¿Qué nos dice ahí? Una iglesia y un estado de la iglesia. Es la iglesia de la Odisea. La Odisea se caracteriza por ser una iglesia como Egipto, como el pueblo de Israel en el desierto, como nosotros en estos días que somos tibios, a medias con Dios. Y ahí usted lo puede ver, está cerquita de donde estamos, donde Él resucita, y allí yo lo puedo ver, fíjese bien. La iglesia tibia, escribe la iglesia de la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios dice esto. Escuchen bien, ¿quién está escribiendo? Bueno, la pluma de Juan. ¿Quién está revelando? El Espíritu Santo. ¿De quién es? Directamente de Jesucristo. Pero fíjense una cosa, alguien que es testigo fiel está hablando de una iglesia mediocre. No hay comparación. Quiere decir que Jesucristo tenía toda la deidad, toda la bondad, toda la verdad de poder venir a la iglesia y decirles: estás mal. Porque el que estaba hablando era un testigo fiel. La iglesia me refiero. ¿Qué más dice ahí? Yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío y caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué hizo el Padre con Israel? ¿Qué acabamos de hablar, que acabamos de decir? Israel creyó solamente para salir de Egipto. Esa es la fe que tuvo. Pero no obedeció para andar en el desierto. La iglesia de hoy, muchas,
Han creído que el Señor es el Señor, pero no tienen la fe para obedecerlo. Habla, Señor. En otras palabras, yo soy simpatizante de la Biblia. A mí me gustan los coritos. ¿Cuántas personas yo digo? A mí me gustan las predicas, pastor. Pero en su vida, allá andamos, allá andamos. No, hermano, es que usted no debe actuar así. Usted tiene que ser serio con el Señor. Aquí hay un ejemplo claro que Judas dice. La primera cosa que un cristiano debe de hacer es definirse. En el Señor tenemos abogado, pero el problema es que la iglesia no quiere arrepentirse. Hay gente que sigue pecando y no les molesta, no les incomoda, ya no les incomoda. Sencillamente dicen que están bien o se esconden, no quieren hablar, no quieren hacer algo con Dios, porque saben que Dios va, hermanos, a enfrentar su pecado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted viene a esa bendición de que el Espíritu te redarguye, usted se siente mal, ¿o no? Aquí se siente algo. Y dice, no, Señor, perdona. Usted se pone en cuenta conmigo. Israel tuvo 40 años para arrepentirse. ¿Y qué hizo? Se quejó. No quiso. Fue pueblo rebelde. ¿Qué está pasando en la Odisea? Lo mismo. ¿Ven? No quiere caminar, no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque se trata de un ejemplo de la iglesia que es tibio, lo que no le rechaza. Son esas clases de cristianos, pero al mismo tiempo no le obedecen. Entonces, se han vuelto religiosos. Si usted dice que ama las escrituras y no las obedece, usted es un religioso, no es un cristiano. ¿Qué fue el pueblo de Dios? Pueblo de Dios que creyó salir de Egipto porque le dijeron sal y creyó. Pero de ahí para allá no hizo nada más. ¿Qué dice la escritura ahí? Verso número 17. Pero tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, ¿cómo abundan los cristianos así? A mí no me falta nada. Yo tengo todo. Dios está conmigo. Parece que no se enferma, parece que vive bien, parece que todo está bien. Están vencidos. Porque en su corazón hay soberbia. Porque si usted es de los cristianos que no se deja moldear, no se deja exhortar, no deja que el Señor lo limpie, pues algo estará mal. Porque el Señor nos tiene que limpiar. Y la palabra nos limpia. ¿Y sabe para qué nos limpia la palabra? Para que nuestros ojos espirituales miren, enfoquen lo que nosotros a veces perdemos. Entonces, la receta aquí es limpia tus ojos, ¿ok? Para que veas. Porque dicen cuántas iglesias en este momento están diciéndole al mundo, Dios está conmigo, mira cómo vivo, mira cuánto estoy, mira cómo Dios me ha prosperado, tanta cosa. Y ustedes que también, hasta cirugías se hacen. Pero qué pecado. Hasta cirugías se hacen. O sea, estoy bien. Entonces uno dice, wow, yo quiero ser como el hermano. Pero ¿realmente es una apariencia o es una verdadera cristiana? Pues usted no puede hacer eso. Dice, yo no tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entre más te creas, más alejado de Dios estás. Entre menos dependas de Dios, más desnudo estás. Entre más cerca de Dios, tú estás cubierto. Porque la desnudez muestra la cobertura de Dios lo hace. Y el Señor cubre a aquel que le ama. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Por tanto te aconsejo que de mí compres. O sea, usted no va a poder ver bien hasta que no, escuche bien, venga el colibrí de Dios. Lo vemos en la ropa y lo vemos en los artículos. Todo lo original cuesta, hermano. Pero la imitación es bien barata. Y se mira bien, pero al ratito, al tiempo, vemos que no. ¿Sí? El amor fingido engaña, pero dura. El amor a Dios, puede usted decir, yo te amo, Señor, pero a la hora de la prueba, usted va a ver si lo ama. Entonces, aquí dice, yo te aconsejo que compres de mí, le dice, no hay algo más de mí. ¿Qué dice que compre? Ahí. Oro refinado. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colibrí para que veas. O sea que prácticamente le estoy diciendo, todo lo que viste, todo lo que eres, todo lo que sos, no me gusta, no me agrada. Tienes que volver a quitarte esa vestidura. Y ahí viene la revelación. Aleluya. Cuando el Señor le puso otro espíritu al sacerdote, ¿qué? Josué, y al rey, ¿cómo se llama? Josué y el rey. ¿No se acuerdan? Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de esa experiencia, de que el sacerdote Josué y también estaba este hombre, Zorobabel, que dice de que ellos estaban prácticamente más delante de Dios, pero ¿saben qué? El Señor los metió hasta lo más profundo del horno y vinieron como ¿qué? Como carbón. Y no me quiero adelantar, pero ese es el tema que voy a traer, el primer mensaje del día del año. Cuando usted, hermanos, el carbón se vuelve diamante, porque el carbón es un diamante. Entonces, el Señor nos mete hasta más a lo profundo y nos saca diferente. Entonces, ahí está la cosa. Una cosa le voy a decir. El primer ejemplo a mí me está mostrando la realidad de la iglesia de hoy. Tan sencillo, Israel tuvo fe para salir de Egipto, pero no tuvo fe para obedecerle a Dios. La iglesia tiene fe para aceptar a Cristo, pero la iglesia no está teniendo fe para obedecerle, para vivir en su palabra. Y ahí dice la consecuencia que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuál fue? No fue una consecuencia buena. Entonces, hay que aprender a que si nosotros, hermanos, perdemos el temor a Dios, nos vamos a enfriar. Por eso el peligro de estar aquí. A ver, hermano, si a usted le gusta comer cosas calientes, amén. Lo primero que va a pasar es que se va a volver tibia. ¿Ok? Y ya después, usted dice, como que está medio caliente, no me gusta así, vuelvan a calentar. ¿Sí o no? El cristiano real no le gusta estar tibio. Le gusta estar tibio. Pero hermano, el tibio le gusta, hermano. ¿Verdad? Le gusta tibio o frío. Le da igual. ¿Cuánta gente, por no decir otras palabras, verdad? Porque son muy flojas. Ni siquiera eso quieren hacer. Se la comen. Algo le voy a decir. La palabra del Señor nunca va a llegar a tu corazón fría.
palabra está en un estado diferente. La palabra está diferente al Señor. La palabra no puede ir vacía. Tiene que ser caliente para que marque, para que cambie tu corazón. Gloria a Jesús. Así de que dice, verso 19, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Se fue celoso y arrepiente. Lo que ha perdido la iglesia es el celo vivo de Dios y no se quiere arrepentir. Está hablándole a una iglesia que conoce la Escritura, que conoce la palabra, que ha vivido, que ha sentido la bendición de Dios, pero no quiere. El temor de Dios se ha ido. Es el primer ejemplo que la palabra de Judas. Gloria a Dios, gócese. Ahora regrésese a Judas 1:6, el segundo ejemplo. Está hablando acerca de su propia creación que hizo en los ángeles, allá en el cielo. Escuche bien, esto es muy importante. Y dice la palabra, Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Antes eran luz, ahora están en prisiones de oscuridad hasta que venga el juicio eterno sobre sus vidas. Ahora, yo quiero hacer un énfasis acá de estos ángeles. Los ángeles conocieron la gloria de Dios de primera mano. ¿Qué más? El poder de Dios manifestado en el cielo. Lo vieron. Sabían adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Sencillamente decidieron, hermanos, tomar su propio camino. Usted puede ser, como nos dice la palabra del Señor, piedra viva. ¿Ven? Cuando la palabra del Señor dice que hay piedras vivas, es porque están calientes. Por eso dice piedras vivas. Una piedra que está bien seca y bien helada, hermanos, es diferente. ¿Usted es piedra viva del Señor? Entonces, si usted es piedra viva, usted no puede andar en otra parte. Usted va a querer estar en el calor del Señor, ahí en el fuego de Dios, la única manera. Quiere decir que aún los ángeles que conocieron su gloria, su poder, dicen que se apartaron. Por eso la palabra nos dice, el quien está limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Amén. Y también dice otra palabra, otra escritura de su palabra, el que está firme, mira que no caiga. Quiere decir, hermano, que ni aún los ángeles, que son los ángeles, están seguros. No. Los ángeles fueron creados para adorarle, pero no es cierto. Cayeron de la gloria de Dios. Tercer ejemplo en Judas, verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza, marque esa palabra, vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por eso nosotros tenemos en el diccionario una palabra, sodomía. La sodomía es el sexo entre hombres y animales. Y eso es muy popular en este tiempo. A la mujer ya no les hace ni al hombre tener relaciones entre hombre y mujer, sino que llegan a la sodomía. Llegan a esa zoofilia. La zoofilia también es conocida, pero ¿sabe qué? Sodomía también es el exceso de un sexo prohibido, brusco, casi animal, donde se latigan, donde se sacan sangre, donde hacen destrozos, las orgías y tantas cosas de esas. Y no bastando eso,
el Señor dice que creó un contacto natural. Desde el principio, Génesis habla acerca de varón y hembra, los creó. Pero ellos han hecho su propia moral. Y entonces el ejemplo de Dios dice que esto no te sirve. Yo vivo así y yo me gusta así y así voy a vivir. Entonces ellos cambiaron. ¿Ok? Lo que aquí dice, se fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Lo que no era de Dios, dicho por Dios, ellos lo han cambiado y ahora hasta leyes. Por lo tanto, imagínense cómo ha avanzado el evangelio. Porque ahora no se puede decir mucho. Ahora, si hoy te sientes niña, eres niña. Y le dicen en la escuela, y si hoy te sientes varón, eres varón. Y si mañana te vuelves a sentir niña, pues eres niña. No estoy exagerando, es real. Usted no puede decir nada porque es una verdad. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar nosotros con el sufrimiento de esta manera? Que el Señor nos cubre, hermanos. La sodomía, el sexo ilícito, la depravación. Cuando Dios dijo varón y hembra, lo creó, ellos hicieron su propia moral. ¿Sabe qué se llama esa nueva moral de conducta? Tiene una palabra, libertinaje. Hace mucho, en la época de los 60, cuando estaba el rock y todo eso, los tiros y todo eso, salió una canción, Let It Be. Déjalo ser. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, a mí no me importa lo que tú hagas? Es su prójimo, ¿cómo que no le va a importar? Pero así somos nosotros. Tú vas a hacer eso, no me importa. Eso no es lo que Dios nos está diciendo. ¿Amén? Entonces, eso es algo triste. Siga leyendo la palabra. Váyase al verso 11, porque estamos en los ejemplos que no debemos imitar. Aquí hay dos ejemplos. No debemos andar en el camino de qué? De Caín, ni tampoco estar, hermanos, en la contradicción de Coré. Es peligroso. ¿Qué dice ahí la palabra? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo que sí se quiere, hermanos, ver de esta manera en las iglesias, podemos ver eso. En primer lugar, el camino de Caín es cuando el cristiano se vuelve soberbio. Caín y Abel presentaron ofrendas, pero resulta que la ofrenda que tiene que ser calificada y vista por todo el pueblo es la mía. En otras palabras, la soberbia en el camino de Caín es cuando nosotros vamos más allá de la voluntad de Dios. Usted no controla al pueblo, usted no manipula al pueblo, usted o déle la ofrenda a Dios y deje que Dios juzgue. Amén. No, es todo lo contrario. Si la mía no es la mejor, no está Dios ahí. Cuidado, no es la soberbia el camino de Caín. Nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos decir que esto es lo mejor y esto no, porque ese no es nuestro trabajo ni nuestro lugar. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Se quitó el problema. ¿Cuál fue el problema que tenía? Su hermano. ¿Y en qué manera lo quitó? Por su cuenta. Nosotros no podemos, hermanos, hacer así. Si alguien tiene tropiezo en nuestra vida, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Háganles conforme a sus obras. Usted ora. Y así se encarga. Pero no, este vino y le quitó la vida. O sea, no se puede. Ahora, esa es la primera. La segunda, dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hermano,
Si hay un texto que refleja la apostasía de estos tiempos, es la doctrina de Balaam, la prosperidad. Ahí está. Dicen ser profetas, pero me quieren ser ¿ven? Dicen ser ungidos y hacen milagros, pero me tienen que ¿qué? Esa es la doctrina de Balaam. Hoy está a flor de pie y no nos podemos decir que no, es real. ¿Y cuánta gente va y hace eso? Cree que los milagros de Dios se compran y no se puede, hermano. Debemos de decir lo que es. Si nosotros estamos en un lugar en donde creen más y predican más en la prosperidad que Dios, huya de ese lugar, salga corriendo de ese lugar, porque ese lugar no es la doctrina del Señor. Esa es la doctrina de Balaam. Y bien claro que le gusta. Y la tercera doctrina que viene es la contradicción de Coré. ¿Qué es la contradicción de Coré? Cuando el pueblo se revela, cuando causan divisiones, cuando no se sujetan a los líderes, a los ungidos de Dios, cuando no hay, hermanos, paz. Ahora bien, el que va a juzgar a esos líderes, el que va a juzgar a sus pastores, el que va a juzgar a esos siervos de Dios, es Dios. Porque Dios no se queda con nada. Ahora, usted no es ni su lugar hacerlo. Usted es el lugar. Ore. Pero ¿qué pasa? A nosotros se nos hace fácil. A mí no me gustó y me voy. No se van solos, lastimosamente no se van solos, sino que se llevan mucho pueblo. Y piensan que Dios va a estar ahí. Y Dios no va a estar cuando hay divisiones. Usted puede ser un religioso y creer como estaba la iglesia de la Odisea, rico, poderoso, que tiene trabajo y todo el dinero, que dice, no, ahí está Dios. Ahí no está Dios. Olvídese que va a estar Dios. Es que parece ser que la gente no discierne. ¿Cómo va a discernir si no lee la Biblia? No están en comunión con Dios. Hermano, disculpe, pero es la verdad. Están yéndose a buscar a un hombre ciego que anda otros ciegos. Esa no fue la voz de Dios ni el llamado de Dios a Luis. Ni tampoco es el llamado de Dios que una persona agarre medio pueblo y se vaya y abra otra boca. Eso no es llamado de Dios. No existe en ningún lugar de la Biblia eso. Ah, pastor, es que yo le hice por esto. No es un lugar de buscar. Sálgase, vaya y comience solo. No les gusta. Tienen que arrancar a medio mundo. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde realmente está la iglesia? Porque este ejemplo es claro, 4 áreas donde la iglesia está fallando. Y estas 4 áreas, de verdad, como dijo un dominicano, papá Dios, la mete en la Odisea. Ahí la mete, papá Dios. Entonces, son áreas que nosotros tenemos que ver, que actualizar, que profundizar. Gloria a Jesús. Hermano, con esta situación que estamos viviendo, nosotros hemos visto los ejemplos puntuales que nos da la palabra de Dios en cómo está, escuche bien, la iglesia. Ahora, si nosotros estamos viviendo o estamos experimentando algo así, debemos de tener conciencia y pedirle perdón al Señor. Porque el Señor, hermanos, quiere que usted y yo nos perdamos. Por eso es que al observar estos ejemplos, nos quedan 2 reflexiones. ¿Cuáles son esas 2 reflexiones? La primera, que todos desecharon el conocimiento de Dios. ¿Ven? Segundo lugar, ellos, escuchen bien, crearon su propio sistema moral. Cuando usted desecha la disciplina de Dios y hace sus propias reglas, ¿cómo se llama? Legalismo.
la lista. Es el nombre que ponieron, no fue Dios. ¿Qué fue lo que buscó Israel? Queremos rey, queremos rey. Pues ya no quería la ley de Dios, quería que un hombre con sus cláusulas y reglas lo gobernara. Y así les fue. ¿Cuántas iglesias están subyugadas a lo que un hombre diga? Punto. No se hace nada si no le conviene, si no le parece a esa persona. No se hace nada. ¿Es triste? Si Dios no nos llamó a esclavitud, amén. Dios nos llamó a ¿qué? A libertad. Gloria a Jesús. Tuvieron, hermanos, una vida desordenada e inmoral. Habiendo conocido a Dios, su final fue triste y doloroso. Lea Judas 1, 8 y 9. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es lo que le estoy diciendo. La misma doctrina de Balaam, la misma doctrina de Coré, está mezclada en la iglesia. No se sujeta. No, hombre, que si les dice algo, vámonos. Entonces, hermano, ¿qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué dijo Job? ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno? ¿Ah? No. Entonces, no, ahí está bien claro. Y luego a los ángeles dice la palabra, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque ningún ángel creado tiene el poder para hablar y decir. Pero usted y yo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, sí puede y tiene ese poder. De los aplausos al Señor. Dios reprenda. Usted y yo sí tenemos ese poder porque el Señor nos lo ha dado. Entonces, verso 10. Entonces, en este verso, porque este está bueno. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Estas son las personas que les encanta opinar sin saber la doctrina de Dios. Y luego lo cortan. No. Todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos y tenemos el mismo Dios y vaya. Personas que opinan. Yo te voy a decir una cosa en el Señor. Tu opinión ni mi opinión no pasa nada. Lo que no pasa nada es esto. Amén. Así es que me la puedo pasar todo el día hablándote, tratando de convencerte y tú poniendo tu opinión, pero ni mi opinión ni tu opinión nos van a salvar. Pero si yo te enseño el camino que dice la palabra y lo agarras, entonces vas a ir a la salvación. Amén. ¿Qué más dice ahí? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Sabe qué es lo que pasa con esta persona que se burla del Evangelio? Su desenfreno es diario. Y ayer estaban peor, pero ahora están peor, más peor. Y sus generaciones son más malas que antes. Es una cosa tremenda. Y es como una maldición, claro, es una maldición. Porque usted no busca al Señor. Hay de ellos, dice el verso 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora bien, ¿quiénes son estos hombres? La Biblia los desnuda. Verso 11. Mire cómo los vamos a desnudar. Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Muchas personas no entienden qué es eso. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, cuando la palabra habla acerca de mancha, usted sabe que es pecado. Pero aquí la palabra está clara diciendo: estos estorban al cuerpo de Cristo.
estos estorban al cuerpo de Cristo, a los ágapes, a nosotros, al fruto que Dios está dando. ¿Qué más dice ahí? Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Aquí el apóstol estaba fuertemente hablando, porque esto no lo sacó de él, sino del apóstol Pablo. Estos que vienen a la comunión, comen con ustedes la santa cena del Señor. Y se paran y dicen ser santos. Es lo que está diciendo. Hermano, por eso, tan delicado de nosotros venir a comer santa cena, si no nos hemos arrepentido. El problema es que hay muchos pueblos que vienen como que nada. No se arrepiente. Así como que, y los intocables, los santos, nomás, miren que salgan porque están acá. Nomás ellos la ven porque nadie los ve. Es que no tienen discernimiento, miren que salgan. Hombre, hermano, hay personas de esa clase. Nubes sin agua. ¿Sabe por qué dice que son nubes sin agua? Porque en ellos no hay unción. Están secos, y ahorita les voy a decir algo. Llevadas de acá para allá por los vientos. Quiere decir que no tienen visión. Si tú no tienes unción, no tienes autoridad. Y si tú no tienes unción ni autoridad, tampoco brújula, porque el Espíritu Santo es el que te guía. Pero tú no le consultas al Espíritu Santo. Y comienza a decirles algo más. Árboles otoñales. Un árbol otoñal es un árbol muerto. A menos que sea, gloria a Dios. Amén. ¡Qué un aplauso al Señor! ¡Qué un aplauso al Señor! Porque tiene tremendo. ¡Gloria a Dios! Árboles otoñales. Y no he acabado, hermano, no he acabado. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué la Biblia dice 2 veces muertos? Se lo voy a decir. Primeramente, eran muertos en sus delitos y pecados antes de venir a la verdad. Y ahora son árboles otoñales. Están muertos porque no están en el Espíritu de Dios. Secos, muertos, no están ni tibios, ni en cuidados intensivos. 2 veces muertos. Yo no sé usted, yo tengo temor a lo que voy a decir. Pero la palabra de Dios me enseña a mí como cristiano que yo solamente una vez voy a perdonar. Y el Señor les está profetizando a estos que la muerte segunda ya está en ellos. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. 2 veces muertos. Pablo dijo, te voy a entregar a Satanás. 2 veces muertos. Porque conocen la verdad, pero no les importa. La cubren, la acomodan para beneficiarse. ¿Cuántos están aquí? No, sí, hay muchas iglesias que están bienísimas porque no les dicen nada. Árboles otoñales. Porque el fruto se está dando ahí. Desarraigados. ¿Qué dijo Cristo? Vosotros sois fuera de mí, sin mí, nada podéis. Desarraigados. Se escudan en la cruz. Soy cristiano, pero miren qué desconectados. Porque la savia, la vida,
árboles otoñales. Un árbol otoñal, disculpe, pero un árbol otoñal se ve alegre. Pero como está bien ciego, le falta el colegio del Señor, no lo ves. ¿Qué no dijo Cristo? Por sus frutos. Y si eres un árbol otoñal, denle palmas pues al Señor. No hemos acabado, hermanos. Verso 13. Verso 13. Escuche bien el verso 13. Dice: fieras ondas del mar. ¿Sabe por qué dice así la palabra de Dios? Porque la destrucción que ellos están causando es como esas olas grandes que vienen. ¿Sabe que destruyen familias, destruyen presupuestos, dejan endeudada a la gente, dejan que la persona se muera y lejos, cuando están empobrecidas, cuando ya no tienen nada porque creyeron a la palabra de este profeta y van a pedir ayuda, le dicen: ¿cómo puedas? Hermanos, destruyen, dice ahí, fieras ondas del mar, y luego dice, pues, que espuman su propia vergüenza. ¿Usted ha ido al mar? Le voy a hacer una pregunta. Cuando el mar tiene mucha espuma, ¿le gusta entrar? Generalmente, cuando el mar tiene mucha espuma, está bien sucio. Si usted no hace lo que ellos quieren, lo permiten. En el nombre del Señor, vituperan. En el nombre del Señor, sacan la suciedad, espuma. Y el endemoniado, ¿qué hace? Alábele si puede. ¿Ha visto que el endemoniado? ¿Cómo se perfuma? Pero usted no lo mira. ¿Cómo vamos a permitir que una persona que viene con $20 lo discriminen, lo humillen? O viene con un billete de $100 y medio bajado, lo rompan y dice: esto no es para Dios. Hermano, de veras, ¿quién eres tú? Ya me acordé, tú eres un árbol otoñal. Amén. Tú eres una persona que no está de acuerdo a la palabra. ¿Y qué más dice ahí? Estrellas errantes. ¿Por qué estrella errante? Una estrella errante es aquella que no tiene suficiente luz y no brilla. Cuando un marinero está en alta mar, él se ubica con las estrellas, ¿verdad? En el tiempo de antes, que más iluminaban. La estrella que no ilumina es una estrella errante. No te llevan a ningún lado ni a otro. Son personas que no van a ir a ningún lado, hermano. Honestamente, hay que pensar seriamente y decir: en el lugar donde estoy, ¿he crecido? No. Y la respuesta es doble. ¿No he crecido porque no hay nada? ¿O no he crecido porque no hay nada? Porque un lugar, hermanos, según la palabra de Dios, no se puede juzgar por cuánto pan. Se puede juzgar por qué hay. Y si aquí está Dios, debe ponerse. Ese es lo que está diciendo la palabra. Dice que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una estrella errante es una persona que no tiene visión. ¿Cómo va a tener visión si no escucha la voz de Dios? De estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. En otras palabras, esta es una teofanía acerca de un número infinito, ilimitado de hijos de Dios.
Cuando hablamos de hijos de Dios, puede ser tanto redimidos o puede ser sus ángeles. Y luego dice, este verso 15 está tremendo. Yo quiero que lo escudriñe. Y si usted lo escudriña, va a ver una palabra que está ahí 4 veces. Y la palabra es impío. Escuchen la gravedad de este texto. Este texto es profético. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Y aquí dice que va a caer la balanza parejo. Escuchen. Para hacer juicio contra todos. Cuando el Señor haga juicio a todo el mundo. En segundo lugar, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. Impíos, ¿y de sus obras qué? Impías. ¿Qué han hecho? Impíamente. Santo. Y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. 4 veces la palabra impío. Quiere decir que como es 4, es un todo. El número 4 es un número completo. Significa que el juicio es eminente y total. No hay, como dice aquí en inglés, no hay chance de que un abogado venga y te ayude. Cuando la palabra se repite 4 veces, que es raro en la Biblia, que en un texto haya 4 veces la misma palabra, está hablando de una totalidad. Hay un juicio real. ¿Y de qué es ese juicio? Por la manera que te estás comportando, por quién eres y por tus obras. Así de que cuidado con lo que eres, cuidado con lo que haces y cuidado con los frutos. Porque el Señor va a venir a juzgar. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué más dice ahí? Verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Verso 16. Ok, sí. Es el verso de la doctrina de la prosperidad. Habla cosas infladas. Si pactas con Dios te va a dar esto, si pactas con esto te va a dar lo otro. No hay mejor texto de referencia para hablar de la prosperidad que este. ¿Por qué, hermanos? Porque es la doctrina de la prosperidad. Piden. ¿Ok? Ellos piden. Y cuando no les dan, se quejan de todo. Son soberbios. Se creen, yo lo sé. Hasta órdenes les daban los ángeles. No, aquí ahorita mando un ángel y ya. ¿En serio? No, hermano. Es triste, pero la gente les cree. No tienen límite, como dice el subpresidente de México, no tienen llenadera. ¿Qué? Es puro negocio. Hoy, el evangelio es puro negocio. Hace poco en un concierto, porque así dice, una cantante cristiana conocida. ¿Ok? Yo digo, Señor, administrar a esta mujer. Y comienza a cantar y canta como todos los cantantes del mundo, en ritmo y verdad. Está la pista con la voz y apaga el micrófono, ¿no? Y después lo prende. No se sabe, que ni siquiera canta. Pero aparte de eso, ya sus CDs, sus cremas, sus menjurjes, a venderlos a la iglesia. Aparte de eso, cuenta de que historias que no tienen sentido. Entonces yo digo, Señor, realmente es
es lo que nosotros queremos de la gente. No, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ayúdanos, Señor. Verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se estaba refiriendo al apóstol Pedro en su segunda carta. ¿Ven? Porque el apóstol Pedro ya nos habló acerca de esto. Lo que os dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malos deseos. Estos tiempos, hermanos, son esos, los que usted y yo estamos viviendo. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, y no tienen el espíritu. Quiere decir que los sexuales son los que causan divisiones. Y si usted es un divisionista, es porque no tiene el espíritu de Dios. Ay, pastores, usted no conoce, mis pastores. Usted es divisionista. Y si, hermano, y si ese pastor está en desorden, nos va a tratar muy bien. Porque la silla de David, créanme, no se queda así. Y por causa de la maldad, dicen que va cortando nuestros hijos. ¿Cómo dice eso? Hermanos, el Señor es fiel. ¿Qué más dice el verso 20? Pero vosotros, amados, edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Yo no entendía esta parte. Se oía rápido, pero escúchese que hay dos tiempos acá. Pero vosotros, amados, en la iglesia que se está guardando, edificados sobre la santísima fe. Si usted tiene la doctrina, la sana doctrina, dice que usted está construyendo. Esa obra no se va a acabar hasta que usted se vaya con Dios al pueblo. Pero aquí en el secreto, orando en el Espíritu. ¿Qué es eso? Orar en el Espíritu. Bueno, orar en el Espíritu es, hermanos, mantener una relación con Cristo. Orar en el Espíritu no es orar, así como usted y yo, Señor, te pido, eso es pedirle a Dios. Orar en el Espíritu es adoración. Orar en el Espíritu es estar en adoración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a adorarlo? Orar en el Espíritu. Adoración, 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 adoración. No pedir todos pedimos adoración. Por lo que Él es, no por lo que Él nos da. ¿Amén? Entonces, el verso 21 tiene sentido. Cuando dice conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿somos su cuerpo? Gloria a Dios. Sí, somos su cuerpo. Y su bendición es con nosotros. Amén. Entonces, hemos recorrido casi toda la epístola, pero vamos a seguir estudiándola después. Pero lo importante es que nosotros hemos tenido de primera mano qué es la palabra de Dios, que es la doctrina, y en segundo lugar, la razón por la cual hay que defenderla. Y los ejemplos de aquellos que no lo hacen. Yo creo que el Señor nos ha hablado. ¿Cuántos creen eso? Que hemos hablado y debemos de edificarnos en eso. Voy terminando, hermanos. Si usted y yo podemos y tenemos la bendición de ser amados. ¿Qué dice el verso ahí, hermanos? 1:3. ¿Qué dice, hermanos? Amados. ¿Cómo se siente usted con el Señor? Si usted no se siente amado, es porque está lejos de Dios. Amados. Acuérdense, no se lo olviden. Por la gran solicitud que tenía escribirlos en nuestra común salvación. Solicitud.
¿Qué significa solicitud, hermanos? Diligencia, prontitud. Amén. Debemos nosotros contender, luchar. La fe que está hablando aquí es una fe pura, ardientemente. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Ardientemente es con todas nuestras fuerzas. ¿Eh? Contender, ¿verdad? Pelear, porque Dios es poderoso. Amén. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? No se nos olvide, hay una fe común, hay un precio grande. Cristo lo pagó y es un precio de cruz. Amén. Entonces, no debemos nosotros quedarnos con las doctrinas falsas, sino que estar en la verdad. Porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su nombre con alegría. Amén. Esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos esta reflexión para que nosotros caminemos. Ahora, mi pregunta es, ¿queremos? ¿Estamos listos a seguir caminando en la verdad? Pues de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque el Señor hace lo bien. Pues Dios y Padre, tu palabra es verdad. Tú eres bueno. En este día, Señor, tú nos has hablado. Y no sé cuántas cosas, Señor, las has puesto en nuestra maleta para que nosotros, Señor, las veamos y las cambiemos. Ayúdanos, Señor, a establecer esa bendición de nosotros. Que la gracia tuya, la participación del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo estén siempre en cada vida, en cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos, Señor, seguir adelante. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.